El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos al programa de Maravillosa Creación. Mi nombre es Luis Cruz, soy naturópata licenciado y especialista en medicina natural. Hoy quisiera hablarles sobre uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Dios ha diseñado nuestro cuerpo con diferentes sistemas, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular. Pero vamos a concentrarnos hoy en el sistema digestivo. Y me concentro en el sistema digestivo porque este tiene mucho que ver con el desarrollo de muchas enfermedades. Muchas de las enfermedades que pensamos no tienen que ver nada con el sistema digestivo, tienen una íntima relación con esta. Cuando usted tiene hambre, casi siempre comienza pensando en algo delicioso. Al pensar en ese alimento delicioso, rápidamente su saliva empieza a liberarse de las glándulas salivales y también el jugo gástrico. Comienza a sentir hambre y ya el cuerpo se prepara para la digestión. A esto se le llama la fase cefálica, es la parte psicológica de la digestión donde la mente prepara el sistema digestivo. Tenemos que también al comer los alimentos tiene que pasar por una fase mecánica y química, donde al introducir los alimentos por la boca se digieren y se procesan por una enzima que se encuentra en la saliva conocida como amilasa o tialina. Antes de seguir, quisiera simplemente repasar las partes del sistema digestivo con ustedes. El sistema digestivo comprende la boca, el esófago que conecta la boca y la garganta con el estómago donde se digieren las proteínas, el sistema intestinal donde se vaya a terminar el proceso de la digestión y donde finalmente se absorbe. Entonces viene el colon donde se prepara lo que restó para ser eliminado. También el sistema digestivo contiene órganos accesorios como la vesícula y el páncreas. La vesícula produce bilis que tiene que ver con la digestión de las grasas, mientras que el páncreas produce muchas enzimas que digieren las proteínas, los almidones y las grasas. Y es allí donde está el intestino delgado, donde culmina la mayor parte del proceso digestivo. Este proceso digestivo, después de entrar a la boca y comenzar la digestión de los almidones, ese alimento va pasando por el esófago y entra a una parte bien importante que es el estómago. El estómago produce ácido hidroclorhídrico. Ese ácido hidroclorhídrico entonces estimula o activa una sustancia que el estómago tiene que se llama la pepsina. Sin tener suficiente ácido, esa pepsina no se estimula, no se activa y no se digieren las proteínas. Es muy importante porque también ese ácido disuelve las fibras para poder extraer los nutrientes, las vitaminas de ese alimento que estamos consumiendo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una deficiencia de ácido? Y usted dirá con esta pregunta, ¿acaso no es el problema más común que las personas tengan demasiado ácido? En realidad, nuestra experiencia nos ha dicho que la gran parte de las personas tienen una deficiencia de ácido. Y la cuestión es que la deficiencia de ácido puede causar los mismos síntomas que tiene el exceso de ácido. Puede causar reflujo gastroesofágico, porque básicamente el alimento se va a quedar mucho tiempo dentro del estómago y como resultado va a subir por el esófago. Distensión abdominal, la persona que no produce suficiente ácido no está absorbiendo los nutrientes, por lo tanto va a tener uñas frágiles, caída del cabello y muchos gases y mala digestión.
Muchas veces las personas que padecen de estreñimiento tienen una deficiencia de ácido hidroclorhídrico. Otro de los síntomas de deficiencia de ácido hidroclorhídrico es cuando usted toma una vitamina o una pastilla y nota al ir al baño que la pastilla todavía está entera. Antes de continuar hablando sobre el ácido del estómago, vamos a mencionar unos datos del sistema digestivo. Además de proveer nutrición, de procesar los alimentos para proveer nutrición, el sistema digestivo también funciona como una barrera para los microorganismos, parásitos y bacterias. 80% de nuestro sistema inmunológico actualmente está dentro del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque por medio del sistema digestivo es que nuestro cuerpo se expone a tantas sustancias y el sistema inmunológico necesita tener sus policías dentro del sistema digestivo para protegernos de los diferentes invasores e enemigos. Es interesante también que el sistema digestivo funciona como un segundo cerebro. El sistema digestivo tiene lo que llaman el sistema nervioso entérico que produce el 80% de la serotonina que el cuerpo necesita. Además de ser usado para las funciones digestivas, también es usado para funciones cerebrales. Y también sabemos que el cerebro puede comunicarse con el sistema digestivo y hacer que funcione de diversas maneras. Por lo tanto, hay una íntima relación entre el sistema digestivo y el cerebro. Volviendo al problema de la deficiencia de ácido clorhídrico, lo que sucede es que la deficiencia de ácido hidroclorhídrico va a causar que bacterias anormales se desarrollen dentro y se multipliquen dentro del tracto digestivo superior. Al multiplicarse estas bacterias van a causar problemas de inflamación. Un ejemplo de eso es la bacteria H. pylori. La bacteria H. pylori comienza a desarrollarse en el estómago cuando el estómago no está produciendo suficiente ácido. Como resultado, esta bacteria entonces va a causar una inflamación dentro del estómago, dentro de las paredes del estómago, lo que estimula la producción de gastrina. Gastrina hace que el estómago produzca demasiado ácido. Y ahí empieza un ciclo vicioso que generalmente la persona va a ir al doctor, le dan un antiácido, vuelve a bajar el nivel de de ácido, pero el nivel de bacterias se mantiene. El remedio más adecuado sería un tratamiento a base de un antibiótico, sea natural o sea convencional. Asimismo, esas bacterias que se desarrollan en el estómago también se desarrollan en el intestino delgado. El intestino delgado es donde el cuerpo tiene que digerir y absorber todos los nutrientes. Al haber un aumento de bacterias dentro del intestino delgado, estas bacterias van a causar inflamación del intestino delgado. La inflamación hace que el intestino se vuelva permeable y absorba sustancias que no son nutrientes que puedan hacer daño al cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto de hacerse permeable? Imagínense en las paredes del intestino delgado como un colador. Se cuelan alguna solución que queremos quitarle partículas. Pero en el caso de que el intestino se vuelve permeable, los huequitos o los boquetitos donde se utiliza para colar la sustancia dentro de la solución se hacen más grandes, por lo tanto, algunas de esas partículas se quedan dentro del líquido. Eso es exactamente lo que ocurre con el intestino cuando está inflamado y aumenta la permeabilidad. Sustancias que no debían entrar a la sangre entran porque simbólicamente los huequitos se hacen más grandes, el intestino se hace más permeable a aceptar esas sustancias. Lo que ocurre es que al aceptar esas sustancias, pues van a haber reacciones inmunológicas. Estas condiciones o reacciones inmunológicas pueden causar enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas incluyen el asma. También la persona que tiene problemas de sinusitis persistente muchas veces puede ser causado por estas alergias que se originan en el sistema digestivo.
Y ahí también podemos incluir otras enfermedades como la dermatitis o el eczema, la bronquitis crónica y otras condiciones que son de origen alérgica. Inclusive se ha considerado la fatiga crónica como una condición alérgica. El sistema digestivo tiene muchas bacterias, aproximadamente 1.400 variedades de bacterias que pueden causar daño si éstas se multiplican demasiado. Generalmente viven funcionando y viviendo sin causar ningún problema. Si hay el balance de ese microecosistema de bacterias, entonces no hay problema. Si el balance se sale fuera de lo normal, entonces esas bacterias van a causar infecciones crónicas oportunistas. Se cree que se enseña y la ciencia nos dice que 1 gramo de heces fecales puede tener hasta 10 billones de bacterias diferentes. Hay suficientes bacterias en el tracto digestivo que sobrepasan grandemente las células que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, el balance de estas bacterias pueden controlar diferentes partes del cuerpo y causar problemas. Estábamos hablando también sobre la permeabilidad del intestino. Volvemos a eso. Estas bacterias que se han desbalanceado y que están en el tracto superior del sistema digestivo están causando este aumento de permeabilidad de este colador de las paredes del intestino para causar que partículas enteras de proteínas puedan entrar y causar problemas. Algunas de las fuentes de problemas van a venir de los alimentos que comemos, que muchas veces si no se digieren bien causan problemas alérgicos en un sistema digestivo que no está funcionando. Pero también existe otro problema. El problema es que cuando estas bacterias van aumentando y algunas de ellas se mueren, ellas liberan unas toxinas, lo que llamamos endotoxinas. Estas endotoxinas muchas veces se parecen también a las partes del cuerpo. En otras palabras, bacterias pueden producir proteínas o sustancias que se parecen a diferentes partes del cuerpo. Puede parecerse al sistema nervioso central, parecerse a las articulaciones, puede ser similar a la mielina del cuerpo, del sistema nervioso central, y de esa manera causar una reacción de parte del sistema inmunológico para que ataque también a estas partes del cuerpo. Un ejemplo de eso lo vemos con una cepa de E. coli. El E. coli es una bacteria que persiste bastante, que es normal que viva dentro del sistema digestivo. Aproximadamente tenemos un 20% de E. coli y un 80% de lactobacilo, además de las otras bacterias que existen en el sistema digestivo. Hay una cepa de E. coli, de esta bacteria, que produce una proteína que se parece a la insulina. Al entrar esta proteína dentro a través de las paredes del sistema digestivo y entrar a la sangre, entonces va a engañar el sistema inmunológico y el sistema inmunológico va a crear anticuerpos en contra de esa proteína que se parece a la insulina. Y va a crear un ataque al páncreas. También lo que puede suceder es que esa proteína que se parece a la insulina bloquee los receptores de la insulina, no permitiendo que la insulina normal del cuerpo funcione, creando resistencia. Así tenemos la condición conocida como diabetes tipo 2, provocado por una intoxicación de bacterias anormales que están predominando en el tracto digestivo, que por supuesto comenzó con el problema de la deficiencia de ácido en el estómago y después con esta inflamación intestinal que aumenta la permeabilidad. Existen otros ejemplos de estos, pero fíjense que ya hemos hablado de gastritis, reflujo gastroesofágico, alergias y entre las alergias asma, eczema, todas estas condiciones como resultado de un tracto digestivo que no está funcionando correctamente.
Ahora, existen otros factores que pueden también causar inflamación del tracto digestivo y son los siguientes: medicamentos como antiinflamatorios, la aspirina también puede causar inflamación y iniciar este mismo problema de la permeabilidad intestinal. La quimioterapia puede tener ese efecto también. Y por supuesto ciertas infecciones, personas que se han infestado con amibas, con parásitos, muchas veces se le erradica ese parásito por la medicina, pero siguen sintiéndose mal, y es porque el problema de la inflamación crónica del sistema digestivo no se le corrigió y sigue la persona teniendo reacciones inmunológicas anormales que causan diversos problemas. Tenemos que también existen otras bacterias dentro del tracto digestivo. Existe también el Proteus vulgaris, que generalmente no causa ningún problema en personas con el sistema inmunológico un poco bajo. Puede causarle infecciones urinarias. Existe también Klebsiella pneumoniae, es una bacteria que causa pulmonía. Estas dos bacterias se han sabido que causan o producen unas sustancias o unas proteínas que se parece a una sustancia que produce el cuerpo llamada acetilcolina. La acetilcolina es lo que hace que los músculos se contraigan. La acetilcolina es producida por las terminaciones nerviosas y al producirse esa sustancia se envía mensaje a los músculos para que contraigan y hagan su trabajo. ¿Qué va a suceder si hay un crecimiento anormal de la bacteria Proteus vulgaris que está produciendo esa sustancia que parece la acetilcolina? Pues entonces, si esa sustancia entra a la circulación de la sangre por una inflamación del intestino delgado y el aumento de la permeabilidad, entonces van a haber unos problemas musculares serios. Entonces, lo que sucede es que al haber esos problemas musculares serios, estos van a causar problemas en la contracción muscular. Una condición conocida como miastenia gravis es conocida porque esta enfermedad es una deficiencia de esa sustancia que se llama acetilcolina. Cuando estas bacterias están produciendo esta sustancia que se parece a la acetilcolina, lo que va a suceder, el sistema inmunológico va a crear anticuerpos contra esa sustancia bacterial, pero a la misma vez va a atacar la terminación nerviosa que está produciendo la acetilcolina, destruirlos y finalmente causar la miastenia gravis. La miastenia gravis, si progresa, puede causar fallo respiratorio y fallo cardíaco, porque básicamente esos son músculos también que utilizan la acetilcolina. Así que vemos otras enfermedades que surgen. Otra enfermedad que surge como resultado del aumento de bacterias anormales en el tracto digestivo superior es la artritis. Se ha comprobado que personas que tienen artritis reumatoidea generalmente tienen un exceso de endotoxinas producida por las bacterias del sistema digestivo. Esas endotoxinas causan mucho dolor y hacen que un nivel de la sangre que se llama la sedimentación, que indica inflamación, aumente. Cuando están estas endotoxinas aumentando en el sistema digestivo y entrando a la sangre, los dolores articulares, los dolores musculares van a aumentar, y generalmente la literatura médica nos dice que la artritis es agravada grandemente por la presencia de endotoxinas, y cuando se libra el sistema de esas endotoxinas, entonces la artritis se alivia. Uno de los métodos para erradicar esas endotoxinas es el ayuno con agua. Cuando ayunamos, las bacterias del tracto superior van muriendo y hace que esas desaparezcan, y por lo tanto desaparece también el dolor. Existen otras enfermedades que son influenciadas por el tracto digestivo. Existen otras enfermedades autoinmunes. Inclusive podemos decir que muchas de las enfermedades que tienen autoinmunidad, y cuando decimos autoinmunidad estamos refiriéndonos a enfermedades donde el sistema inmunológico está atacando sus propios tejidos, el propio tejido del cuerpo.
Una bacteria que se llama la Yersinia enterocolítica produce generalmente toxinas que causan autoinmunidad hacia la tiroides. Por lo tanto, es importante evitar que el sistema digestivo se afecte grandemente y necesitamos, y vamos a mencionar al final del programa, cómo podemos evitar que el sistema digestivo se altere, cómo podemos mantenerlo en un estado de salud óptima. Y hay ciertos hábitos alimenticios que nos ayudan y hábitos en el comer que nos ayudan a hacer esto. Finalmente quisiera hablarles de otro problema. Muchas veces hemos escuchado sobre el cáncer del colon. Las bacterias que viven en el colon tienen una relación íntima con este problema. Sabemos que la fibra, de la cual hay dos tipos, la soluble y la no soluble, son importantes para prevención del cáncer del colon. Pero muy pocas personas saben que el cáncer del colon para la prevención del cáncer del colon se requiere que hayan bacterias en el intestino que son buenas. Esas bacterias buenas lo que van a hacer es que digieren y procesan esa fibra. Ellas se alimentan de la fibra, son energía para ellas, pero cuando metabolizan esa fibra, convierten y producen grasa de cadena corta. Esa grasa de cadena corta es entonces lo que va a alimentar el colon, las células epiteliales del colon. Se alimentan de esas grasas de cadena corta. Sin las bacterias presentes, si usted ha usado un tratamiento a base de antibióticos por un periodo largo y no ha hecho nada para hacer que esa flora se normalice otra vez, aunque usted coma fibra, las bacterias que procesan la fibra para que pueda proteger su colon no van a estar presentes. Otros problemas que van a surgir como consecuencia de esto son los pólipos del intestino. Son pequeños crecimientos que ocurren en el intestino que pueden finalmente convertirse en cáncer. La apendicitis también va a ocurrir como consecuencia de esto porque estas bacterias producen sustancias antibióticas que protegen contra la infección. Ven ustedes que el sistema digestivo está íntimamente relacionado con cada sistema del cuerpo. Hemos mencionado enfermedades desde la hiperacidez, el reflujo gastroesofágico, las variedades de alergias, la diabetes, la miastenia gravis, la artritis y un sinnúmero de enfermedades. Inclusive hay muchas de estas enfermedades que no hemos mencionado, como por ejemplo la psoriasis. Otra condición que se me quedó fue las migrañas. Las migrañas vienen cuando hay falta de ácido en el estómago, el ácido no está presente para digerir los aminoácidos, para digerir la proteína, y como consecuencia el cerebro no puede producir serotonina. Muchas veces las migrañas es una deficiencia de serotonina. La serotonina requiere un precursor que es el triptófano. El triptófano viene de las proteínas. Si no hay suficiente ácido, pues entonces no se produce, hay migrañas. También a veces las migrañas pueden ser causadas por el consumo de queso. El queso es una combinación de proteínas y grasa y se le hace muy difícil al ácido hidroclorhídrico digerir las proteínas y extraer los aminoácidos para que entonces el cuerpo pueda evitar el desarrollo de la migraña. Podemos evitar estos problemas si simplemente cuidamos nuestro sistema digestivo. Existen diferentes hábitos en el comer y que podemos hacer o evitar para que nuestro sistema digestivo funcione adecuadamente. Así que quiero que saquen su lápiz o su pluma, polígrafo, con un papel y escriben estos datos importantes. Va a ser su manual del sistema digestivo que va a tener ahora en adelante hasta que se lo memorice, lo practique y lo lleve a cabo. Primer punto, no tome líquidos con las comidas. Cada vez que usted tome líquidos con las comidas, eso hace que el cuerpo entre en una deficiencia de ácido porque diluye el ácido. Muchas veces el cuerpo puede compensar si el estómago es de una persona joven y entonces rápidamente produce más ácido para compensar por la deficiencia.
Pero después de muchos años de hacer esta práctica, el estómago se va a cansar y va a dejar de producir suficiente ácido. Además, si usted produce esta situación de deficiencia de ácido continuamente, va a aumentar el crecimiento de bacterias en el tracto superior del sistema digestivo. Además, el tomar líquidos con las comidas hace que usted pueda aumentar su incidencia a sufrir de reflujos gastroesofágicos cuando el ácido está subiendo dentro del estómago. Es una de las causas. Inclusive, muchas de las personas que vienen a mí con ese problema, yo les digo, mira, el primer remedio que tienes que hacer es no tome líquidos con las comidas porque se te va a resolver el problema, por lo menos el 50% del problema con simplemente hacer esa práctica. El otro hábito que debemos evitar es de no comer entre comidas. Este hábito tiene muchos efectos sobre el cuerpo, especialmente el efecto de alterar el azúcar de la sangre y hace que el estómago no tenga oportunidad de descansar. El estómago se va a fatigar y va a dejar de producir suficiente ácido. Por lo tanto, trate de permitir que el estómago descanse aproximadamente 5 horas. Desde el momento que usted terminó de comer, espere 4 a 5 horas. Algunas personas pueden esperar hasta 6, pero se recomienda que no se espere más de eso para que no le baje el azúcar demasiado. Esto le dará suficiente descanso al estómago para que pueda recuperarse y prepararse para la próxima comida y hacer su trabajo adecuadamente. Trate también de no comer de noche, porque si come de noche, eso le va a dañar las válvulas del estómago, del esófago, el cardias, y va a causar también reflujos, va a debilitar el estómago, porque el estómago necesita estar descansando cuando usted también descanse. Se recomienda que la persona tome acidófilos. Muchas veces por los medicamentos, el miedo a tantas bacterias antibacteriales, hemos perdido las bacterias buenas en el sistema digestivo que nos protegen. Por lo tanto, mantenga un suplido de bacterias buenas que se pueden conseguir en la tienda de salud. Tome su acidófilos en forma diaria con el estómago vacío y eso le va a ayudar. No mezcle las frutas y los vegetales porque al mezclarlos no los va a digerir bien y va a causar problemas. Si usted practica todos estos principios del hábito del comer, usted va a ver que su salud se va a mantener bien. Si usted padece de alguna de estas enfermedades que nosotros acabamos de mencionar durante este programa, entonces usted debería asegurarse de que estos principios lo ponga en práctica. Son indispensables para el cuidado de su sistema digestivo, su sistema inmunológico y el cuidado de todos los órganos de su cuerpo. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por sintonizar a Maravillosa Creación.